Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Chiapas Transparente. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a Ricardo Ríos Centeno. Ricardo Ríos Centeno es presidente del Consejo de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chiapas. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, estimado primero amigo. Déjenme decirles, comisionado Hugo Alejandro Villar Pinto, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado de Chiapas. Muchas gracias por la invitación, por la deferencia, y es un gusto volver a estar aquí en esta que siento mi casa. Muchísimas gracias, es tu casa. Vamos a platicar en esta breve sesión sobre el sistema anticorrupción, pero también sobre algo muy importante que están realizando a través de tu presidencia, que es un proyecto de largo aliento con un muy buen pasado en las elecciones del 2018, 2021 y 2024, que tiene que ver precisamente con esta participación. Y a unos días de la jornada electoral, recordarles que el 2 de junio estaremos todos celebrando la jornada electoral en todo el país, a la cual los invitamos a participar con su voto. Pero creo que antes sería muy importante, Ricardo, que nos explicaras qué es el sistema anticorrupción y para qué sirve. Muchísimas gracias, estimado comisionado. Esto es importante y qué buena pregunta acabas de realizar. Es importante primero que sepan la sociedad chiapaneca que en nuestra entidad tenemos un sistema estatal anticorrupción. ¿Y qué es el sistema estatal anticorrupción? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Y sobre todo la importancia para las y los ciudadanos. El sistema estatal anticorrupción nace justamente de una reforma en 2015 que se hace a nivel nacional. Esta reforma se hace justamente en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde en el texto constitucional se señala que va a haber un sistema nacional anticorrupción y sus sistemas locales. A su vez, dentro de la Constitución se desprende una normativa secundaria que es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y, por supuesto, inmediatamente se obliga a generar reformas en todas las entidades federativas, en donde Chiapas en 2016 es uno de los primeros estados en armonizar su ley. Primero en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y segundo al elaborar y por supuesto promulgar la ley del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas. Entonces, esta es la normativa que nos rige, que nos da vida y es hasta 2019, esto quiero puntualizar, cuando el Congreso del Estado, atendiendo a estas disposiciones normativas y constitucionales, emiten una convocatoria, ¿para qué? Para elegir al Consejo de Participación Ciudadana, que es un Consejo Ciudadano y que este es el ingrediente principal de la gran reforma del sistema anticorrupción, donde las y los ciudadanos, donde nos promueven instituciones académicas o empresariales, llegamos a formar parte de este consejo. Somos 4 ciudadanas y ciudadanos, más un presidente, pero el presidente, en total 5, pero el presidente a su vez va a encabezar 4 colegiados. ¿Cuáles son estos colegiados? Primero, el Sistema Estatal Anticorrupción. Segundo, el Comité Coordinador, que el Comité Coordinador es el presidente o presidenta del Consejo Ciudadano, más 6 autoridades que tienen que ver con el combate o la lucha, prevención, detección o sanción de faltas administrativas o hechos de corrupción. Lo cito rápidamente: la Auditoría Superior del Estado, a nivel federal, pues de la Federación, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción. Tenemos también, por supuesto, al Instituto Garante de Transparencia, que forma parte del Comité Coordinador. Y con ello el ente ciudadano para formar parte de este importante colegiado. Y por supuesto, bueno, me faltó uno, la parte del Ejecutivo, que es la Secretaría de la Honestidad y Función Pública. Entonces, este es el segundo colegiado. Tenemos un tercer colegiado, que es el propio Consejo de Participación Ciudadana,
¿no? Y tenemos el órgano de gobierno de otro ente, de otra instancia, que es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, que es la parte técnica, que esta es un organismo público descentralizado del Ejecutivo que se encarga de hacer los trabajos. Pero ¿qué hacemos ya en la naturaleza esencial? Lo que hacemos justamente son acciones, primero, de políticas públicas. Tenemos una política estatal anticorrupción, que esta fue aprobada en 2022, donde se ven las directrices de que todos y todas los entes públicos del Estado puedan atender causas y efectos de la corrupción. Tenemos temas de prevención, donde existe la capacitación. Tenemos programas de trabajo aprobados. Déjenme contarles que por primera vez, a partir del 9 de marzo, donde su servidor asume esta presidencia, se aprueba un programa de trabajo, pero del sistema estatal anticorrupción, con directrices muy alineadas a esta política estatal que comentábamos, a la propia política nacional anticorrupción, que para términos prácticos es como si fuera un plan estatal de desarrollo, pero enfocado justamente al combate a la corrupción. Tenemos temas, ya decíamos, de prevención, tenemos temas de investigación, por eso está la Fiscalía, por eso está la Función Pública, por eso participan también los órganos internos de control, porque también están los municipios dentro del sistema estatal anticorrupción, los 123 municipios, y tenemos el último, que es el de sanción, donde ya estarán las autoridades como el Tribunal de Justicia Administrativa o el propio Consejo de la Judicatura a través del Poder Judicial, donde algún juez podrá, por algún tema, un juez penal, podrá señalar algún delito que es considerado un hecho de corrupción y sancionar a la persona. Entonces, si se dan cuenta, de lo que se trata es que de manera coordinada las instancias que tienen que ver con prevenir, detectar o sancionar faltas administrativas o hechos de corrupción, podamos juntos establecer las mejores acciones. ¿Para qué? Para tratar de combatir este gran mal que nos aqueja a todas y a todos los ciudadanos, pero que además nos cuesta mucho, mucho dinero. Has mencionado algo importante, la presencia ciudadana. Y esta presencia ciudadana seguramente, y lo sé porque me ha tocado participar como parte del Instituto de Transparencia, le da certidumbre a las inquietudes, al conocimiento de las necesidades del contexto, pero además le da cierta o total pertinencia en cuanto a la forma en que vamos a atacar a la corrupción. La corrupción no necesita una mayor definición, todos la conocemos y la compartimos, todos la hemos sufrido y vivido, y sabemos que es un flagelo importantísimo para el desarrollo de los pueblos. Ciertamente construir una institución nueva lleva mucho tiempo. Desde la primera presidencia, que fue en el 2019, 2020, a la fecha, lo que ustedes han realizado en coordinación con el comité coordinador que implica el aparato gubernamental, la parte ciudadana, pues han empezado a construir las políticas públicas, a hacer los sondeos y acercamientos con la sociedad. Hay una serie de asuntos que se han hecho. Pero ¿en qué momento la sociedad va a empezar a sentir la presencia, la aplicación de estas políticas? ¿En qué momento un ciudadano, una ciudadana de Chiapas podrá decir: cuento con un sistema anticorrupción para poder quejarme, para poder manifestarme, para poder inclusive solamente saber y conocer que está existiendo una vigilancia? Muy buena pregunta, y déjame contarte, estimado amigo Hugo. Muchos dicen, bueno, hay quienes incluso no saben que existe un sistema estatal anticorrupción, no saben ni qué es el CPC, que es el Consejo Ciudadano, como bien lo señalas. Pero sobre todo, ¿y eso sirve? O sea, la gran duda, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de corrupción en México, que es un tema que nos ha llegado a todos los niveles, ¿no? Justamente se debe atender desde sus causas. Pero lo más importante, y por eso nace la reforma del 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción. Esta nace porque un grupo y liderados por Coparmex y por Canaco a nivel nacional y por académicos de la UNAM, del ITAM y de otras instancias,
ya estaban cansados, porque también es un daño al erario público, pero también particular, por los moches, por el tema de las dádivas y todo lo que implica, que señalan y dicen, bueno, ya hasta aquí llegamos, y por eso la parte que exista un Consejo Ciudadano. Pero ya en el andar, y tu servidor tiene la gran fortuna de ser nombrado del primer Consejo Ciudadano desde el 2020, 9 de marzo del 2020 es cuando nace el Consejo de Participación Ciudadana, ya con la designación de mis compañeras y mis compañeros. Desde que nacemos y que empezamos a darnos a conocer, y que lo primero que hicimos fue generar nuestras redes sociales por dos causas importantes. La primera, porque nosotros nacemos en su momento sin ningún presupuesto, somos un ente ciudadano. Esto llevaba tiempo, como bien dices, el reto de crear una instancia nueva. Y empezamos a caminar y empezamos a generar, porque no existía tampoco la Secretaría Ejecutiva, no se había instalado el Comité Coordinador, que fue hasta mediados del 2020, 3-4 meses después de que nosotros nacemos, pero nos vino el COVID. O sea, llegar y nacer con un fenómeno que no nos había tocado en la humanidad, como lo fue el COVID, pues, y que teníamos que actuar. Entonces nosotros empezamos a actuar a través de las redes sociales, empezamos a generar documentación, empezamos a generar nuestra propia normativa interna y empezamos a accionar, incluso hasta con capacitación. Nos vinculamos, porque déjame contarte que existe una red nacional de consejos y comités de participación ciudadana, donde inmediatamente llegamos, y tu servidor desde 2020 forma parte de la Comisión de Gobierno Abierto, y te saludamos a las compañeras y a los compañeros. Y empezamos a vincularnos y empezamos a hacer capacitaciones. Con la primera, en aquel entonces, la primera presidenta del Sistema Nacional que nos toca, que fue la doctora Rosy Cruz Lesbros, la contadora, que por cierto tiene familia chiapaneca. Con ellos empezamos a vincularnos y empezamos a hacer acciones. Pero te voy a contar una anécdota, que esto sí es importante que se sepa. Justamente en esta cuestión mediática, donde empezamos a darnos a conocer y empezamos a decir, ¿sabes qué? Si existe algún acto de corrupción o alguna falta administrativa o hecho de corrupción, y definir, porque también que la sociedad sepa qué era corrupción, porque muchos no lo saben, y que existe también la corrupción privada, que es parte de la gran reforma, porque ya los particulares pueden ser señalados, que antes no existía, antes del 2015. Por ahí una persona, una maestra, nos señala en la red social del Facebook. Y dice, ¿para qué sirve esto? No, es pura simulación. Entonces, cuando nos llega a nosotros el mensaje a través de la red social de esta indignación de la maestra chiapaneca, le preguntamos que cuál era la situación que la aquejaba y que se podía dirigir a nosotros, y teníamos a disponibilidad pues los correos y los teléfonos. Para ese entonces ya contábamos con la oficina, la acabábamos de abrir en el piso 16 de la Torre de Chiapas, digo, para que conozcan, que eso es importante también que lo sepan. Y nos contesta, y nos dice, y le preguntamos que cuál era su queja o su molestia, y nos da la relatoría. Era una profesora que tenía 3 años que no le pagaba. Y bueno, la invitamos a una audiencia, nos señala su problemática. Inmediatamente hicimos, porque nosotros como Consejo Ciudadano somos la vinculación entre la sociedad y el gobierno. Y entonces, con estas competencias que nos da la propia Constitución y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, hicimos las acciones necesarias con la Secretaría de Educación, y resulta que no solo no le estaban pagando a la maestra, que esa era una cuestión diversa, sino que aparecía como que ya le habían pagado. Y se le había timbrado y había un posible acto o hecho de corrupción. Entonces, ahí entramos de manera directa, pero la gran satisfacción fue que al mes la maestra se comunica con nosotros, porque después de 3 años de estar luchando y que nadie la escuchaba, a raíz de que el sistema anticorrupción a través del Consejo de Participación Ciudadana interviene, no solo le pagan, empiezan las investigaciones y las indagaciones de quién había cobrado eso, porque sí se habían timbrado sus pagos. El sistema ahí, podríamos decir, funciona. Y entonces ahí descubrió que el sistema existe y funciona. Existe y funciona. Es que ese es un asunto importante, mira. Si tú sales a la calle y le preguntas al primer vecino que te encuentres, oye, ¿sabes que existe la Junta de Gobierno de la universidad? Así, no. ¿Qué es? Vas con el siguiente vecino, oye, ¿sabes que existe Contraloría en cada una de las instituciones? La mayoría te va a decir no, porque sucede eso. No estamos conscientes de la estructura del Estado hasta que la necesitamos.
Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos influyendo y tratando de dar a conocer todo lo que hacemos. Y les pongo un ejemplo, el Instituto de Transparencia, tan vituperado, golpeado en estos últimos meses. Muchos, a mí me ha pasado, lo he visto, y hemos hecho un intenso trabajo de promoción en la medida de nuestras posibilidades, pero nos encontramos con personas que no saben que existe el Instituto, la transparencia, la rendición de cuentas. Pero cuando descubren o cuando se enteran del Toallagate, de la época de Vicente Fox, que fue uno de los primeros asuntos que se destapó de corrupción en los primeros momentos de existencia del sistema de transparencia, luego las casas de todos los colores, la Casa Blanca, la Casa Gris, la Casa, etcétera, Segalmex, etcétera. Hay una serie de asuntos, de contratos de personas que lo han hecho de manera incorrecta. Muchas de las investigaciones periodísticas se han sabido gracias a la transparencia, a la plataforma nacional, a todo este repositorio que hoy existe por ley y que no tendrás quizá permanentemente en tu vida cotidiana, pero lo importante es saber que existe. Lo importante es saber que este México, el de hoy, ha cambiado y que en esos cambios hay cosas muy positivas. En los últimos 40 años, el México que hoy se ha construido es totalmente distinto. Sin embargo, pareciera que nadie nos conoce. Y en el caso del sistema, que son un poquito más jóvenes que nosotros, pareciera también que nadie nos conoce. Este caso que nos cuentas de la maestra es muy bueno, porque así como la maestra pudo subsanar el problema que ella tenía, así nosotros hemos coadyuvado con personas por algunas problemáticas con el IMSS, con el sector salud, con asuntos de expedientes de clínicos, con una serie de temas que tienen que ver, tenemos casos emblemáticos que tienen que ver inclusive con el asunto del cambio de género, que tienen que ver con la recuperación de la personalidad, que tienen que ver con la obra pública, etc. Pero entonces, ¿qué nos está faltando? Promoción, difusión. ¿Es necesario hacer un esfuerzo más grande? Voy a tocar el tema y déjenme contarles, su servidor también estuvo en esta Comisión de Gobierno Abierto y me tocó presidir 2 años la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Consejos y Comités del Sistema Nacional Anticorrupción. Me tocó estar en Morelos. Para hablar de temas de gobierno abierto que hoy trascendemos a Estado abierto, ¿no? Así es. Y que la importancia, y déjenme contarles, nosotros somos muy hermanados con el Instituto de Transparencia en Chiapas, pero a nivel nacional con el INAI, porque justamente en estos temas importantes la transparencia juega un papel fundamental para el combate a la corrupción, porque le pegas a la opacidad. Y al ser menos opacos, y esto está probado con estadísticas, somos menos corruptos, ¿no? Pero toco el caso de Morelos, platicamos, estuvimos con gente muy importante. Detrás estuvo la Contralora de Morelos en representación del señor gobernador, estuvimos en la Universidad Autónoma de Morelos, estuvo Eduardo Borges de Transparencia Mexicana. Y se toca este tema, ¿qué nos hace falta? Porque la utilidad del sistema es mucha, porque además son conquistas sociales. Son derechos humanos consagrados en nuestra Constitución, el artículo 6, el derecho a conocer, el 16, la protección de datos personales con la intimidad, el 113 constitucional con el tema del combate a la corrupción. Incluso hay una tendencia muy fuerte, y déjenme contarles, y está en planes incluso de candidatas presidenciales y candidatos, de que la corrupción, el vivir en un ambiente libre de corrupción, sea un derecho humano. Para allá vamos. Luego entonces,
¿Qué nos hace falta? La parte de promoción, dirías. Pero no solo de promoción, yo diría el involucramiento de la sociedad. Pero ¿qué pasa con estos temas de la vida pública nacional? Que además, como comentábamos, son conquistas sociales, son derechos humanos que tenemos las y los mexicanos. ¿Y por qué no los conocemos? Y voy a utilizar un término que a lo mejor suena fuerte, pero me gusta usarlo y lo dijimos en Morelos y por ahí tuvimos un debate: la apatía social, la falta de involucramiento de la sociedad. Sí. ¿No? Y esto lo vemos ahorita que estamos en esta fiesta democrática, que tiene que ser una fiesta democrática, y que aprovecho también este espacio para hacer el tema de promoción del voto, porque nosotros somos parte de un Hablamos grupo. de eso después. De este grupo después. Termina esta idea. Esta idea. Pero quiero tocar nada más esta partecita. ¿Por qué hablaba yo de fiesta democrática? Porque también debe haber un involucramiento de la sociedad en todos los temas de la vida nacional. Esto se refiere, y lo podemos reflejar también, y viene la pregunta: ¿cuántos libros leemos al año? Un tema cultural. Si tú ves las estadísticas, las personas en Estados Unidos, en Europa, te leen de 10 a 14 libros al año. Nosotros creo que estamos en más o menos en 3, y 3 creo que es mucho, creo que estamos en 1 y medio. Estamos en -1. Sí. Y si yo le pregunto al lado, y no lo voy a preguntar, pero ¿y a ti te gusta leer? Y aparte tienes libros por ahí. ¿Quiénes leen? Empezamos por ahí, o sea, ¿quiénes leemos? Y entonces, primero está la parte de leer por satisfacción, por conocer, una novela, cualquier cuestión, algún tema que nos interese. Pero me voy más allá. ¿Y quiénes realmente leemos las noticias? Pero no las noticias del tema de lo que está pasando, del chisme, tal vez decirlo. No, la noticia con análisis. ¿Quiénes vemos a los analistas políticos? Si tú pones ahí, y es más, vas con alguien y en vez de poner una serie, pones las noticias con análisis político, digo, a mí me encanta, lo hago todas las noches y todas las mañanas si es posible, dependiendo de las agendas, y vas con otra persona que no está acostumbrada a esto, a los 10 minutos se aburrió. Sí. Entonces, lo resumo así: el interés de la sociedad en los temas importantes para la vida nacional del país. Eso nos hace falta, porque promociones hay. Y les reconozco, el órgano gerente de Chiapas ha tenido una promoción y te reconozco en tu presidencia. Empezaste con esto, mi estimado Hugo. Déjenme contarles que el comisionado fue presidente del órgano garante de transparencia, y empezaron con una promoción importante y fuerte. Y nosotros hemos hecho promoción, y estos espacios son bien importantes, pero no solo falta la promoción, falta esa chispa que a la sociedad la involucre en estos importantes temas. En esta, ya establecimos aquí, la necesidad obliga. Y entonces, en esta necesidad que pudiera tener cualquier persona del estado de Chiapas, de decir, estoy siendo víctima de la corrupción, o me estoy dando cuenta que está pasando algo raro en tal lugar, o soy empresario, o soy constructor, o no sé, estoy concursando para una obra y estoy descubriendo que las cosas no están con piso parejo, o fui a determinada institución a solicitar algún servicio y fui víctima de la corrupción y la prepotencia, esas cosas que vivimos todos los días. ¿Cómo pueden acceder, cómo pueden quejarse? Ya estamos en ese momento, en esta construcción de la normatividad, de la estructura administrativa, de todo esto que han logrado construir en estos años. ¿Ya le damos cara al público para decirle, acude a nosotros? Si es así, ¿de qué manera? ¿En qué direcciones? ¿En qué buzones? ¿Qué estrategias tienen al respecto? Gran pregunta, y también aquí en Chiapas lo ha tocado por ahí uno de los candidatos, el tema de la denuncia, que es importantísimo, y déjenme hacer un comercial. Hay que denunciar en todos los aspectos. Cualquier irregularidad del servicio público hay que denunciar. Y no solo me refiero a actos hechos de corrupción, me refiero a cualquier aspecto de la vida pública de nuestro estado y de nuestro país, por supuesto. Me voy a detener nada más con algo que dijiste muy importante.
Hay obras públicas, hay servicios públicos, instituciones como el ESMAPA que está haciendo obra, instituciones como la propia Secretaría de Obras a nivel municipal o a nivel estatal. Y si vemos una irregularidad, ¿qué hacemos como ciudadanos? Y pregunto, ¿qué hacemos como ciudadanos? Lo primero que vemos, y ese es un deber social, justamente es denunciar. Y déjenme contarles que existe la denuncia anónima, por cierto, ¿no? Puedes llamar al 911, puedes llamar al 089, creo que es el otro, y desde ahí puedes partir, ¿no? Si tú ves alguna irregularidad, inmediatamente denuncia. Eso se le llama Contraloría Social, ¿no? De ahí debemos de partir, la cultura de la denuncia. Esto lo venimos pregonando, pero hay que hacerlo. ¿Qué nos toca a nosotros como Sistema Estatal Anticorrupción? Nuestra ley nos señala 2 vías. La primera, justamente somos receptores de denuncias. Para empezar, y déjenme contarles para quienes no conozcan, y para eso nos sirve justamente esto, tenemos en el piso 16 de la Torre de Chiapas, está la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que justamente en su estatuto orgánico tiene un departamento de denuncias, ¿no? De denuncias y recomendaciones, pero bueno, la parte de denuncias que nos corresponde, y justamente a través de la Secretaría se puede presentar cualquier escrito, puede ser incluso de forma anónima. O sea, tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Quiero presentar este escrito por esta irregularidad, aquí están las fotografías, aquí están los videos, pero no quiero poner mi nombre. Adelante. Actuamos con secrecía. Eso es muy importante. Entonces, en el piso 16 de la Torre Chiapas, preguntar por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. Hay un departamento. Y ahí preguntar por el Departamento de Quejas y puedes acudir con un escrito o simplemente con tu problema y encontrar la asesoría para que te digan y te ayuden a construir un documento. Hay gente que no tiene la experiencia para poder construir una queja. Ahí tendría ese asunto. Bien. Ese asunto. ¿Cuál otro medio existe? ¿Algún correo electrónico? Sí. ¿Algún buzón? Los invito que si teléfono? ustedes ponen la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, CESAECH, vayan al navegador, al Google, en el celular, en la computadora, pongan CESAECH y van a encontrar los buzones. Están los correos electrónicos, pero también está la parte ciudadana. No, que no quiero ir con la Secretaría Ejecutiva, trae el escudo de gobierno del Estado. Me siento más en confianza con el CPC. Pongan ustedes CPC Chiapas en Google y nos va a salir la página de internet de nosotros. Están las redes sociales. Puede ser incluso en el Facebook. Mandar un mensajito en el Facebook, ahí se les va a dar la atención, lo podemos invitar como la maestra que contábamos al inicio para alguna audiencia. Tenemos un buzón de contacto en la propia página, que ahí tienes el espacio para señalar tu problemática, puedes dejar tus datos de contacto, nos vamos a comunicar con ustedes, podemos dar alguna audiencia para alguna asesoría, la parte ciudadana también lo puede hacer, incluso vincularlos para el acompañamiento ciudadano por alguna queja o denuncia por acto o hecho de corrupción. Muy bien, ahí le voy a pedir al maestro José Luis que nos haga favor, es el productor de nuestro programa, que nos haga favor de que mientras estamos nosotros platicando puedan aparecer las direcciones, que se me hace importantísimo, porque hablaste de participación ciudadana, hablaste de involucrar a la sociedad y creo que esta es la parte. Ahora, para concluir, porque el tiempo se termina muy pronto, hiciste referencia a un candidato, hiciste referencia al proceso que ya en los próximos días vamos a vivir. Por eso te pedí que lo dejáramos para el final, porque quiero que nos platiques brevemente esta experiencia que ha sido impulsada desde tu persona como consejero, pero acogida por todo el sistema. Nosotros fuimos aliados y somos aliados aún en esta alianza. Es una alianza que está participando hoy en el proceso electoral 2024, pero que inició desde el 18. Platícanos sobre eso. Sí, claro. Déjenme contarles que justamente hace un mes aproximadamente, un poquito más, firmamos el convenio de la Alianza por la Integridad y la Transparencia en las Elecciones Locales Ordinarias 2024 con algo que le denominamos el Grupo Impulsor. ¿Quiénes somos el Grupo Impulsor? Por supuesto el Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto nuestros amigos aliados del Instituto de Transparencia del Estado de Chiapas, el OPLE, lo que es el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que es importantísimo que siempre estén involucrados porque son los árbitros electorales, es la autoridad electoral, y esa es una certidumbre para los candidatos, que lo que estamos haciendo está justamente con este respaldo de la autoridad electoral, y Transparencia Mexicana, que es el que trae el gran proyecto a nivel nacional.
Esto lo hicimos, como bien dices, empezaron en 2018, Chiapas lo empezamos a hacer en la elección intermedia del 2021, se firmó este gran acuerdo, te tocó a ti, mi estimado amigo, como presidente del órgano garante del Estado, y empezamos en 2021. ¿De qué se trata? Se trata justamente de que tengamos elecciones informadas y razonadas, para que sepamos, que la ciudadanía sepa quiénes son sus candidatas y sus candidatos, qué proyectos traen y cómo son, pero lo importante, la famosa 3 de 3, nosotros le llamamos 3 de 3 por la integridad electoral. ¿De qué se trata esta 3 de 3? Sus declaraciones patrimonial, de interés y de situación fiscal. La patrimonial, más o menos cómo están los candidatos en el tema de su patrimonio. La declaración de interés, por ahí si hubiera algún conflicto posible, eventual conflicto de interés, que lo puedan ellos desde ahorita, que son candidatos, decirle al público, traemos esto en sus municipios, porque esto es para diputados, también para los presidentes municipales, y por primera vez que estamos haciendo este ejercicio en Chiapas, que es la tercera vez, déjenme contarles que lo hacemos en Chiapas, para los candidatos y el candidato a la gubernatura. Y el tema de la declaración patrimonial, que justamente, la fiscal, que justamente se trata de si están al corriente en el pago de sus contribuciones, de sus impuestos, para que sepamos, es la famosa 3 de 3 por la integridad electoral. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestro micrositio de 3 de 3, tenemos el micrositio también dentro del CPC, donde tenemos información importante de quiénes son las autoridades electorales, está una fiscalía electoral, si quieren, hablamos de denuncias en todos los sentidos, pueden denunciar ahí por algún presunto hecho delictivo en tema electoral, ahí están los contactos. Tenemos información importante al público y también existe un micrositio de elecciones transparentes, donde también hay información que el propio órgano garante señala. Y todo esto está en un micrositio global que se llama Informativotal. Pero datos importantes, ¿qué pasó en 2021? ¿Cómo lo hicimos? Porque no solo es decir, estamos actuando, estamos caminando, sino qué realmente hemos hecho y qué hemos dejado para la entidad. Pues déjenme contarles que Transparencia Mexicana nos reconoció a nivel nacional como el segundo estado con mayor declaraciones presentadas. Con todo lo que implica hacer un sistema en Chiapas, un sistema informático, electrónico, porque hay muchos lugares en el estado donde no tienen acceso a internet. Entonces fuimos doblemente reconocidos por Transparencia Mexicana. Y con un tercer lugar en la elección del 2022, hubo una elección extraordinaria en 2022, que fue la segunda vez donde actuamos, y entonces Transparencia Mexicana nos reconoce con el tercero y el segundo lugar en esa época. Importante decirlo, no crean, nos fue bien a nivel nacional, eso hay que decirlo, porque con las 32 entidades federativas tener un segundo lugar nos pone un reto importante para este 2024. Así es. Pero señalar que en más o menos fueron 579, si no me falla la memoria, menos de 600, eso sí, declaraciones presentadas. El 6.9%. Es poco para todo el padrón electoral, para todo el padrón de electores, de candidatas y candidatos que están concursando. Ahorita creo que son alrededor de 14,000 espacios. Entonces, fue poco, pero ¿por qué? Porque a nivel nacional fue muy poco. Pero sí hicimos nuestro mayor esfuerzo y nos posicionamos y están ahí las estadísticas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Al día de hoy estamos en 400 aproximadamente declaraciones. ¿Qué tenemos como retos? El primero, superar esos 600, por ponerle una base. Pero ojalá, y aquí invitar a las ciudadanas y a los ciudadanos, si conocen algún candidato, algún candidato, pregúntenle si ya presentaron su 3 de 3 por la integridad electoral. Pregúntenle porque ustedes quieren conocer realmente cómo es su candidata y su candidato. Este es un tema también importante porque aquí justamente lo que señalábamos, la participación ciudadana, el involucramiento. Y para las candidatas y los candidatos que nos están escuchando, si no han presentado su declaración patrimonial, su declaración de interés o su declaración fiscal, preséntenla. Esto, créanme, que va a ayudar a las y los electores, pero sobre todo, esto refleja el compromiso que se tiene para este tipo de acciones que vienen desde la sociedad, impulsadas justamente con estos importantes entes públicos. Y son estas tareas las que han logrado que en el corto tiempo de existencia de la ley de transparencia o la ley, las leyes y normatividades que cobijan al sistema anticorrupción están dando frutos. Hablas de nos posicionamos a través de la acción. Y a mí como entrevistador o como impulsor de que se digan las cosas, me parece muy bien tal como explicaste el asunto.
Sí necesitamos promoción y la estamos haciendo. Sí necesitamos que se entienda la necesidad social, pero también cómo se involucra la sociedad, y estamos involucrándonos nosotros e involucrando a la sociedad a través de toda esta serie de procesos que nos dan imagen, que nos dan presencia y que nos dan solidez en un camino futuro que no puede dar marcha atrás y que no va a dar marcha atrás, porque son derechos que hemos obtenido y que hemos logrado y que tenemos que solidificar para un futuro más democrático de México y de Chiapas. Por lo tanto, creo que estamos en un momento muy adecuado para darle un mensaje a la sociedad en este esfuerzo de la alianza por las elecciones con integridad, con transparencia. Pero en los próximos días se llevará a cabo la jornada, y para finalizar me gustaría que, como presidente de este Consejo de Participación y del sistema completo, nos dieras un mensaje hacia la sociedad. Muchísimas gracias, estimado Hugo. En el tema electoral, justamente decirles, estamos prácticamente a una semana de la veda electoral. Déjenme contarles que parte de este acuerdo que tenemos con el ITAIPS, con el OPLE, con Transparencia Mexicana, es que somos promotores del voto. Eso es importante decirlo. Entonces, primero, invitar a las y a los ciudadanos a que el día 2 de junio, desde muy temprano si es posible, o a la hora que gusten, no hay quienes es domingo, nos levantamos tarde, pues nos levantemos tarde, pero que vayamos a votar, ¿no? Por quien quieran. Recuerden que las elecciones, si es parte de otra conquista social, son libres, y de las elecciones nadie nos puede decir por quién o por cuál votar. Justamente por eso este ejercicio ciudadano es el infórmate y vótale, ¿no? Entonces, primero, invitarlos a que el próximo 2 de junio vayamos todas y todos a votar. Segundo, que sea una fiesta democrática. Tenemos, y esto lo digo no solo como presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, sino lo digo como ciudadano chiapaneco, procuremos que sean las elecciones más pacíficas de la historia de Chiapas. Tenemos que impulsar que exista paz, que sea una fiesta democrática, porque así debemos de concebir el proceso electoral. Que ya no vayamos con violencia, que vayamos juntas y juntos, porque todas y todos somos chiapanecos y lo que queremos es un mejor estado. Entonces, en este deber ciudadano que tenemos todas y todos, debemos ser promotores de la paz en este proceso electoral. ¿Qué otra cosa poderles decir? Justamente, y estamos en este proceso de esta semana que podemos hacerlo, inviten a las candidatas y a los candidatos a que se sumen juntas, todas y todos, por esta alianza por la integridad. Queremos conocer quiénes son, queremos conocer sus propuestas, que eso es importante saberlo, pero sobre todo queremos saber quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes para nuestra entidad. Y el mensaje que podemos dar ya desde el Sistema Estatal Anticorrupción es que sigamos construyendo todas y todos, porque justamente estos ejercicios son para los ciudadanos, que si queremos un mejor Estado debemos de involucrarnos, como a través de la participación ciudadana. Contarles, tenemos una política estatal anticorrupción que por ahí va a aparecer la página de nuestro consejo. Invitar a que lean esta política estatal anticorrupción con sus 4 ejes, con sus 67 líneas de acción, y que justamente a finales de este mes de mayo vamos a aprobar el comité coordinador, nuestro programa de implementación de la política estatal anticorrupción, que esto es importantísimo, porque ahí justamente de esta política vamos a empezar a decir en qué tiempo vamos a empezar a accionar los entes públicos involucrados, pero también otros entes públicos que tienen que ver con estos importantes temas, acciones importantes como por ejemplo la digitalización, como por ejemplo la apertura de los servicios, como por ejemplo servicios públicos transparentes, contrataciones públicas y todos estos grandes temas que nos van a ayudar de manera muy puntual a combatir y erradicar este flagelo que nos pega a todas y a todos. Invitarlos nuevamente a que juntos construyamos ciudadanía, a que juntos sigamos haciendo cosas por un Chiapas sin corrupción. Muchísimas gracias, Ricardo, y ahí tienen, ahí están los datos, ahí están los elementos que hemos construido todos juntos, el Instituto de Transparencia, el Sistema Anticorrupción, todo esto que ya tenemos. Los invito entonces a visitar las páginas que ya nos han estado apareciendo en pantalla, a aplicarse en la denuncia
para que podamos juntos ejercer presión y fortalecer el sistema democrático que todos necesitamos. Muchas gracias, Ricardo, y esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias, estimado Hugo, y un saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales. Feliz tarde. Y muchas gracias a ustedes, y recuerden, el 2 de junio vamos a votar.